Buenos días, bienvenidos al webinar Neurofelicidad Laboral, dirigido el día de hoy por el Dr. Rodrigo Sánchez. Él es director académico del Programa de Gerencia de la Felicidad que inicia el próximo 8 de septiembre. Mi nombre es Cintia Corella, soy la directora de Programas a la Medida de la Universidad LID. Queremos darles esta mañana una cordial bienvenida. La Universidad LID es una universidad autorizada por el CONESUB y avalada por el MEP. En la mañana de hoy estaremos por la próxima hora compartiendo un tema muy importante para los negocios y para nuestra vida. El tema de la felicidad. Agradecemos por estar con nosotros hoy al profesor, quien nos conversará de algunos aspectos relevantes al tema y cómo reinventarnos en estos momentos tan difíciles que viven las compañías a nivel mundial. El espacio de chat va a estar habilitado para al final escoger entre las preguntas algunas que podamos contestar. Las que no contestemos en el webinar, el profesor personalmente va a contestarlas vía correo próximamente. Para darle paso al profesor, me gustaría hacer un breve resumen de su biografía profesional. El profesor Rodrigo Sánchez es licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Neurofelicidad aplicada en la Universidad de Valencia, España. Cuenta con 43 años de laboral en el sector privado y 30 años en puestos gerenciales en sectores industriales y comerciales. Además, tiene 7 años de experiencia como profesor universitario. Agradecemos a todos su participación y esperamos que esta actividad sea de provecho para su vida. Bienvenido, profesor. Hola, muchas gracias, Cintia. Muy buenos días a todos. Gracias por estar ahí. En realidad, el hecho de que en estos momentos tengamos casi 170 personas viendo esta conversación, esta pequeña charla, por lo menos me indica que hay una curiosidad importante respecto al tema. Neurofelicidad laboral aplicada. Yo ya estoy pensionado y hace 2 años me preparé para esto y me puse a hacer una maestría en la Universidad de Valencia de un tema que es absolutamente fascinante y es lo que el ser humano ha buscado desde siempre, que es cómo ser feliz. Solo que hoy lo veremos, una pincelada rápida de lo que dice la ciencia al respecto, y esto es algo nuevo que viene dándose en los últimos 30 años. La ciencia junto con la psicología positiva, ¿qué tienen que decir al respecto? Con la evidencia científica que esto significa. La parte laboral y la parte personal, hemos caído en el error histórico de que le decían a uno, me acuerdo en los 70s, en los 80s, se le decían a uno, cuando salga a la oficina, deje los problemas en la oficina. No se los lleve para la casa. Y uno hacía todo el intento de eso y jamás imposible. La persona es una sola y no es posible separarse en oficina y casa, oficina y familia. Así que el bienestar y la calidad de vida es una sola y tiene que ver con el trabajo y tiene que ver con la vida personal y tiene que ver con la vida familiar, tiene que ver con la vida social. Estamos en medio de una crisis impensada, esperable de alguna manera, no en el tiempo, pero sí esperable, por las mismas condiciones de mucha gente que hay en el mundo y muchas condiciones que son propicias para eso. Pero bueno, nos tocó vivirlo en vivo, hace 100 años fue la última, y creo que es importante ir metiéndose algunas cositas diferentes en la cabecita respecto a esta situación, que es lo que hay, no la podemos cambiar nosotros, pero sí podemos cambiarnos nosotros. Veamos. El cerebro nunca pregunta. Él solamente responde a las exigencias del jefe, que es usted y que soy yo. Por lo tanto, cuando el cerebro reacciona porque el pensamiento caótico o pensamiento dictatorial lo decide la mente, descubrimos que al pensar sentimos y al sentir segregamos. Por esta razón, y en momentos críticos como estos, pensar en miedo, rabia,
rencor, resentimiento es segregar adrenalina y cortisol, así como dopamina y mixtalina cuando pensamos en situaciones de tristeza, llanto, desesperanza y dolor. Estas sustancias hormonales dañan profundamente el sistema inmunológico, el sistema nervioso central y el sistema endocrino. Ahora, imaginemos por un momento cuánta segregación tóxica estamos enviando a estos tres sistemas en medio de la emergencia mundial que estamos padeciendo, sin darle importancia a la etimología de salud, donde salud es saber sentir alegría. Si a esta alegría le sumamos pensamientos positivos, yo sirvo, yo valgo, yo puedo, yo soy, es cuando ponemos en funcionamiento la segregación de las endorfinas y encefalinas, entre otras bienhechoras para nuestro organismo. Nuestro cuerpo es el templo que el Dios de la evolución nos dio. Un cuerpo perfecto con todos sus músculos, sus nervios, sus huesos, sus sistemas trabajando perfectamente. Permitámosle a nuestro cuerpo pensamientos positivos. Muy bien, empezamos con pensamientos positivos y de eso se trata precisamente, del tema de los pensamientos positivos. Empecemos por aclarar que positivismo y optimismo no son lo mismo. El optimista es aquella persona que ve las cosas, con la palabra dice optimistas, pero es lo que pasa afuera, es lo que sucede afuera sin involucrarse. Pasa algo que está sucediendo afuera y yo me siento optimista porque eso se va a solucionar en algún momento. Eso va a cambiar. Eso es optimismo. Por ejemplo, con la pandemia. El optimismo es que va a haber una vacuna pronto, posiblemente, y eso es una actitud optimista. Y el positivista es aquel que toma partido, que se involucra de alguna manera en hacer algo por sí mismo y por los demás. Entonces, no simplemente va a pasar, sino ¿qué hago yo para ayudar a que pase? Después de la pandemia, esto nos ha metido mucho miedo y es natural que sea así. El miedo es la más antigua, la más primitiva de las emociones del ser humano. Y precisamente el miedo es lo que nos tiene aquí como especie, porque nos ha servido de muchísimo para poder seguir en el proceso evolutivo. Y en estos momentos estamos todos sufriendo de miedos fuertes por la cantidad de incertidumbre con la que estamos viviendo. Pero esto va a pasar. Nada es imperecedero, todo pasa. ¿Y qué pasa después de la pandemia? ¿Verdad? Hay expectativas muy profundas de cambios importantes que pueden estarse dando y esta es la parte positiva de todo esto. Ahorita vamos a hablar un poquito del contexto en el que estábamos antes de la pandemia como sociedad. Y las expectativas ahorita son muy fuertes, pero las expectativas más fuertes y más importantes no es lo que vaya a pasar afuera, es lo que va a pasar en nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros una vez que hayamos superado estos miedos y esta forma de vivir tan atípica? Porque el ser humano no es para vivir en soledad. El ser humano es un ser que evoluciona de tribus y es para vivir en colectivos. Así que el hartazgo que puede estar sintiendo la gente en este momento de los encierros es absolutamente natural y comprensible. El tema es que hay que aprender a llevarlo de una manera positiva, porque si no entramos en posibles trastornos conductuales que no quisiéramos llegar a eso. Ya hablaremos un poquito más de esto. Entonces, ¿qué cambio vamos a tener en nosotros? Les voy a presentar un panorama de cómo hemos estado como sociedad y qué cambios se van a dar en la sociedad. Nada es inmediato. Estas cosas van a suceder, pero van a suceder en el mediano plazo. Posiblemente cuando regresemos a una nueva normalidad, que ya regresemos, no, ya estamos viviendo una nueva normalidad, muchos de manera automática vamos a querer que sea como siempre ha sido. Pero con el tiempo, con el paso de los meses, al tener nosotros el recuerdo permanente de lo que hemos vivido, esta experiencia, vamos a querer introducir algunos cambios importantes. ¿Y qué pasa con la felicidad?
Desde siempre el ser humano ha querido ser feliz. Es un tema de toda la vida. Y hemos delegado la felicidad a terceras personas, a las religiones, a los poetas, a los escritores, a los cineastas, a los brujos, a los chamanes, a los... ahora la gente de Hollywood también nos dice cómo ser feliz. Lo cierto es que la felicidad es una decisión personal. No es un tema que se le puede indilgar ni se le puede delegar en nadie, porque es una decisión absolutamente personal. Tenemos una triada que compone el pastel de la felicidad de la gente, y todo esto que les estoy hablando es basado en ciencia, en método científico. La herencia, más o menos, nos da como un 15 a un 20% de nuestras posibilidades de una mejor calidad de vida, de una mayor felicidad. Las circunstancias, o sea, lo externo, lo que pasa fuera de nosotros, más o menos es otro 15-20% de aporte a ese bienestar que podamos pretender en la vida, pero la decisión personal es entre un 60 y un 70% de las posibilidades que nosotros tengamos de ser más felices, de tener una mejor calidad de vida. Veamos cómo estábamos antes de la pandemia. Estamos muy enfocados en el tema individualista. Hasta más o menos en la última, en 10 años antes de acabar el siglo XX, teníamos una sociedad de masas con conciencia colectiva. Y así transcurrió prácticamente todo el siglo XX. A raíz de la explosión de tanta tecnología, que es súper positivo, nada que reclamar a la tecnología, absolutamente no, al revés. Nos hemos vuelto una sociedad de multitudes, pero con conciencia individualista. Y esto ya iremos viendo que no es lo deseable, porque no somos seres aislados, somos seres colectivos, pero nos hemos estado equivocando como sociedad tratando de meternos en una vida muy individualista. Vivimos muy acelerados, muy acelerados. Nos han metido en la cabeza que hay que trabajar más, hay que producir más para consumir más. Y eso ha sido bueno, pero lo hemos llevado a límites en que nuestro cerebro no lo puede manejar. Nuestro cerebro es el mismo de hace miles de años. Los procesos evolutivos son muy lentos. Entonces, no tenemos el cerebrito nuestro preparado para las cosas que queremos hacer tan aceleradas. Ya veremos qué es lo que eso nos está provocando. Vivimos corriendo tanto por la vida que se nos está olvidando vivirla. Estamos en función de los estímulos externos, respondiendo a lo externo. Trabaje más, esfuércese más, produzca más para que consuma más. Y ese es el ciclo de vida que hemos estado teniendo. Estamos sobreestimulados, pero sobreestimulados, muy estimulados por el mal uso que en ocasiones le damos a las propuestas tecnológicas. En el curso que empezamos ahora en septiembre, que es un nuevo curso porque en junio tuvimos uno, profundizamos mucho en estos temas. Es un curso de 18 horas. Hay un efecto de cronopatía, cronos, tiempo, patía, enfermedad, donde estamos considerando de que tenemos que estar conectados permanentemente y tenemos que tener un absoluto control del tiempo, y ese tiempo tiene que ser siempre productivo. No nos damos la oportunidad de tener ocio, y se ha generado una nueva enfermedad que se llama la ociofobia. Hay mucha gente que si tiene un rato de ocio se siente mal porque se siente improductivo. Nos hemos creído ese tema y hemos creado ese mito de que tenemos que ser productivos permanentemente, y eso cerebralmente tiene consecuencias nada buenas. El ocio es absolutamente necesario y recomendable, pero bueno, hemos creado lo contrario. Poner pausa es muy importante. No es que no haya que acelerar. No es que no haya que acelerar. Simplemente es cuándo acelero y cuándo pauso. Y en eso estriba
la virtud a desarrollar, porque que la sociedad siga viviendo acelerada, eso no va a cambiar de golpe, va a cambiar con el tiempo. Y ya luego les contaré por qué. Pero lo cierto es que nosotros, en nuestro interior, deberíamos ser capaces de tener esa conciencia que es la que permita gobernar realmente nuestra vida, de que no podemos vivir siempre en un estado de aceleración permanente. Eso nos causa muchísimos problemas de enfermedad. Estamos en una sociedad enferma, muy enferma. Imagínense, dato rápido, que en Costa Rica en el 2018, el 2019 todavía no tengo la información, se expendieron 100 millones de recetas médicas, sin considerar las medicinas que se venden libremente sin receta, ¿verdad? Imagínense lo que son 100 millones de recetas para una población de 5 millones de habitantes. Saber acelerar y saber frenar se convierte en una auténtica virtud. Y tenemos esta loquera en que estamos viviendo, esta aceleración, este miedo a la fobia, este estar siempre sobreestimulados, sobrereaccionando, nos crea un problema de atención y eso sí se ha convertido en un síndrome mundial. El tema de los déficits de atención que estamos teniendo precisamente porque nuestro cerebro solo puede prestarle atención a una cosa a la vez, una por vez. Y a veces queremos y nos creemos el mito de que somos multitareas y eso es absolutamente mito. Pero además de eso, estamos creando un déficit de atención adicional al que ya tenemos, porque queremos estar en todas. Así pretendemos estar presentes, y esto lo voy a leer rápidamente. Te ha llegado un correo, un hechizo, un paquete, hay un usuario nuevo, una noticia nueva, una herramienta nueva, alguien te ha hecho algo, ha publicado algo, ha subido una foto, ha etiquetado algo. Tienes 5 mensajes, 20 likes, 12 comentarios, 8 retweets, 2 altavoces inalámbricos rebajados, 3 facturas sin pagar. Las personas que sigues están siguiendo esta cuenta, leyendo este libro, mirando este video, llevando esta gorra, desayunando este bol de yogur con arándanos, bebiendo este cóctel, cantando esta canción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, la gente está llena de cosas vacías. Tengo 10 pendientes y 4 proyectos nuevos, etcétera, etcétera. Y las ventas no aumentan y la productividad tampoco. Ese es nuestro día a día, en muchos casos. Yo diría que en la mayoría de los casos. Ese es nuestro día a día. Estudios recientes nos han demostrado una cosa pavorosa. Estamos tan sobreestimulados que solo podemos mantener la concentración 11 minutos en promedio, antes de que nos llegue una distracción. Y esta distracción es el teléfono, esta distracción es el teléfono celular que avisa de 1000 cosas, la computadora, en fin. Solo podemos mantener una concentración sin distracciones de 11 minutos en promedio. Y sin darnos cuenta, activamos el teléfono cerca de 2.600 veces al día, en promedio. Y esto es un estudio hecho en Europa y en Estados Unidos. 2.600 veces al día agarramos el teléfono para ver qué está pasando con el mundo, para ver si alguien me dio un like. Ese es el promedio. No se imaginan cuánto es el top 10 de esta investigación. 5.000 veces. Cuando nos dicen no se toque la cara, y en estos momentos de pandemia es absolutamente conveniente hacer caso, pero es un tema tan automático que nosotros nos tocamos la cara sin darnos cuenta cerca de 2.000 veces al día. Somos seres de puros hábitos. Estos datos parecen muy conocidos. Puede ser cualquier empresa. 50 obesos, 20 con sobrepeso, 33 con colesterol, 20 con presión arterial alta, 12 con diabetes, 30 sufren depresión y 25 fuman. Eso puede ser cualquier empresa. Y eso puede ser el número que usted quiera ponerle ahí. Bienestar en el trabajo. Ok, esa descripción rapidita es cómo hemos estado. ¿Qué ha pasado? Bienestar en el trabajo. ¿Por qué trabajamos? Vamos a hablar rapidito de qué es la cultura laboral. Aquí les cuento de una vez, pasemos al tema cultura. La historia nos dice que en las empresas, y después de mi larga vida laboral, hemos tomado como un elemento para estar midiendo el estado de la empresa el clima laboral. Y está bien, es correcto, el clima laboral. Pero el clima laboral lo que nos muestra es el estado de ánimo de la empresa. Es una fotita de un momento, es un estado de ánimo. Sin embargo, la cultura
lo que nos muestra es el carácter de la empresa. Y eso es un tema permanente, no como el clima laboral, que es un estado momentáneo. Por eso el tema cultural es tan, pero tan relevante que lo tengamos muy claro. No tenemos tiempo aquí para meternos muy profundamente en esto, pero sí es importante saber de que mucho del foco que está cambiando en el mundo en ese momento laboral va por el lado de ir a ver la cultura, de ir a revisar nuestra cultura, porque normalmente sucede, no se piensa. Veremos un poco de tendencias de cambio, qué está pasando, hacia dónde se dirige la sociedad antes de la pandemia, y creo que después de la pandemia va a ser con más énfasis todavía hacia empresas saludables. Veremos qué son empresas saludables. ¿Por qué trabajamos? Razones para trabajar: genera ingresos económicos, ¿verdad? Puede suceder una escalera de ascensos, lo que produce más ingresos. Y porque disfruto lo que hago, me hace más feliz. Esas son las 3 razones por las cuales trabajamos, que es la forma que la sociedad diseñó para poder convivir como sociedad a través del trabajo. La riqueza de las empresas se mide por la salud de sus trabajadores. María Neira, directora de la Organización Mundial de la Salud. Ya no solo es el tema de cuánto dinero hay en el banco, sino cómo está la salud de los trabajadores. Veamos algo de contexto, algunos hechos importantes. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en la media se trabaja 90.000 horas en la vida. En la media. Costa Rica es más que eso. En Costa Rica tenemos el ranking, somos potencia mundial en horas, en horas de trabajo. Mucho más que eso. Pero tenemos casi el último puesto en productividad por hora. Es una paradoja un poco complicada. Hemos creído que más tiempo sentado en la silla es un tiempo más productivo, pero los hechos dicen lo contrario. El 20% odia su trabajo, y sigo con la OIT. El 60% no le gusta lo que hace, pero lo acepta, porque hay que trabajar. Si no, no podemos convivir en esta sociedad. Y el 20% está muy a gusto, disfruta mucho de lo que hace. Esa es una realidad. En estudios en Europa y Estados Unidos, por una gran mayoría, responde a la pregunta de cómo se sienten en la vida, manifiestan ser infelices. Ojo, estamos viendo datos, son hechos. La ayuda profesional más buscada en el mundo hoy en día, antes de la pandemia, ahora tiene que ser más todavía, tiene que estar más fuerte eso, es la psiquiatría. No son los sistemas y no. La psiquiatría es la profesión más buscada en el mundo en este momento. La mayor causa de ausentismo laboral es por trastornos de conducta. Y yo no sé cuánta gente realmente está llevando esos datos, esas estadísticas de por qué se incapacita la gente, por qué no llega a trabajar la gente. Trastornos de conducta derivan en estrés crónico, que produce ansiedad crónica, puede producir depresión crónica, puede producir ataques de pánico. La OCDE, donde acabamos de entrar nosotros, publicó recientemente un estudio, sin estar Costa Rica ahí todavía, de que en los próximos 20 años el 50% de sus trabajadores de 37 países miembros tendrán trastornos de conducta. Y eso es una mala noticia, una muy mala noticia, si seguimos por ese camino. Recuerden, el trabajo no se desliga de la casa, no se desliga de la familia. Entonces, eso se lleva a la casa y eso se transmite a la familia. Hay una nueva enfermedad laboral decretada por la Organización Mundial de la Salud, y esto fue en el 2019, que ya se decretó como una enfermedad, que es el burnout, la quema laboral. Es lo peor que le puede pasar a una industria, es tener gente con esta enfermedad, porque la productividad se cae y aparece el presentismo laboral, el cinismo. Yo voy por el salario y lo demás no me importa, porque la gente se empieza a enfermar. En Google lo que la gente más busca es cómo ser feliz. Buscando la palabra cómo, con la palabra cómo, por mucho lo que la gente más anda buscando es cómo ser feliz. Las tendencias de cambio. Yo no creo que todo tiempo pasado fuera mejor. Yo siempre he creído que todo tiempo pasado fue peor. El ser humano vive en una constante evolución y en una constante mejora. Lo que pasa es que la tecnología, bendita la hora en que se desarrolló tanta tecnología, tanto conocimiento que tiene el ser humano, la hemos estado utilizando de manera equivocada a través de las redes sociales. Y eso nos está ocasionando muchísimos trastornos. Pero no todo tiempo pasado fue mejor. Han habido a lo largo de la historia varios tipos de liderazgo.
que se han manejado. Me acuerdo en mis 40 y resto de años de vida laboral que al principio, y todavía sucede en muchas empresas, y esa es la parte que es importante, llegar a la conciencia, ¿verdad? Los cambios suceden, pero hay empresas en que los cambios no llegan o llegan muy atrasados. Y eso es muy problemático, más en esta época de tanta tecnología y tanto conocimiento. Por instrucción. Los liderazgos por instrucción son aquellos donde la gente llega a la oficina y es el jefe el que dice todos los días qué hay que hacer. Hágame esto, prepáreme esto, hágame aquel cuadrito, hágame aquel estudio, hágame, y uno simplemente ejecuta. Más o menos en los años 70, finales de los 70, apareció el tema de administración por objetivos. Empezó a dar un cambio el foco, y súper positivo, administración por objetivos. Había un norte ya marcado de qué cosas hacer para que la organización se moviera hacia eso, y empezó a aparecer el tema de misión, visión, valores, objetivos. Hoy en día el tema es interesantísimo porque estamos hablando de que el cambio va por los valores, por las misiones. Ya toma más relevancia los valores de las personas. Y los valores no pueden ser los que la empresa en algún momento alguien escribió y pegó en una pared. Los valores, si no se viven, no se interiorizan. Por lo tanto, los valores tienen que ser nacidos de la gente. Es lo deseable, para que realmente tengan valor, para que realmente se interioricen y se vivan. Estamos hablando de liderazgos donde se le otorga a la gente más responsabilidades, más confianza, más trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo significa autonomía y empoderamiento. Y eso es algo significativo, es algo importante. Yo les cuento esto con mucho conocimiento de causa. En mis últimos 22 años laborales, como gerente en diferentes empresas, funcionaron así, con un liderazgo facilitador. El liderazgo facilitador, el líder va atrás, no adelante. El líder va atrás, abriendo camino, dando herramientas, facilitándole y empujando al equipo, apoyando al equipo para que el equipo sea el que empuje. Hoy el conocimiento no se genera en una persona. Hoy el conocimiento se genera en equipos, en grupos de personas. Por eso es que ha sido posible tanta especialización del conocimiento. No es una persona la que hoy dice cómo se hacen bien las cosas. Es un equipo. Es un grupo de gente. Aquí hay para hablar mucho rato sobre este tema. Los espacios físicos en oficina también están modificándose, precisamente por la incapacidad nuestra de prestar atención a muchas cosas. Hace un tiempo, y todavía están vigentes, muchos espacios de oficina donde no hay paredes y donde todo el mundo está junto. Eso distrae mucho a la gente y no le permite una buena concentración. Recuerde que nosotros, nuestro cerebro, una cosa a la vez, estamos regresando a arquitecturas diferentes, con luz natural, con temperaturas adecuadas, con colores adecuados, con maderas o imitaciones de madera, con plantas vivas dentro del ambiente, con sonidos relajantes, con sonidos que permitan la concentración y con muchos espacios de silencio. Esos son los nuevos enfoques por las posibilidades reales de que tiene nuestro cerebro de ser más productivo y no compartiendo los trabajos en oficinas todos juntos. Las sodas empresariales son un elemento de cambio importante cuando hay sodas o cuando hay restaurantitos o que sean propuestas de comida sana. En la Unión Europea, están haciendo combinaciones muy interesantes, midiendo siempre la productividad, pero también se está empezando a medir el bienestar de la gente. Gente feliz, gente con mayor bienestar, es gente mucho más productiva. Veamos esto. Mayores ingresos, más felicidad. Vamos a ver si es cierto. Yo digo que no. Yo digo que no. Hay que cumplir los ingresos básicos. ¿Recuerdan de la pirámide de Maslow? Siempre todos tenemos que tener unos ingresos básicos. Cada quien con cuáles son los básicos de cada uno. Pero hay un momento en que el ingreso ya deja de cumplir una función de bienestar y nos puede crear más bien una función de mucho problema, de mucho estrés y de mucha sobreexpectativa sobre todo.
El ingreso promedio en Estados Unidos en los últimos 30 años subió un 30% y la felicidad percibida pasó de un 36 a un 29. Eso dice mucho. Un país como Estados Unidos. Las grandes empresas de abogados en Nueva York gastan más en retener a la gente que en contratar, porque la gente, sobre todo la gente menor a 50 años de edad, hoy no se habla de dónde trabajas, sino en qué trabajas. La gente anda buscando ya un mayor bienestar en su trabajo y no ser dependientes de los infinidad de horas trabajando para generar un poco más de ingresos. La profesión mejor pagada en Estados Unidos hoy en día es la abogacía. Y el 52% de los abogados activos dicen no estar satisfechos con su vida, a pesar de que tienen el mejor salario o el ingreso más alto de cualquier profesión en Estados Unidos. Estamos pasando de una economía monetaria a una de mayor satisfacción con la vida. Eso es un cambio positivo. Eso es un cambio esperanzador que estaba planteado antes de la pandemia. Y esto va a acelerarse aún más. El tema es que en Costa Rica, nosotros como personas, ¿vamos a ver esto de lejos o vamos a tomar iniciativas para que esto se haga realidad? Porque al final de cuentas, recuerden, el cerebro es el mismo allá, aquí y en todo lado. Y las enfermedades son las mismas provocadas por las mismas circunstancias, a pesar de las culturas diferentes. Hay nuevos liderazgos, y estos nuevos liderazgos, según la revista Fortune 1000, de las empresas en los últimos 10 años que han tenido resultados excelentes, constantes, en 10 años, en los últimos 10 años. ¿Cuál es el perfil de esos nuevos liderazgos? Sobre todo hablando de los CEOs. Muy competente, modesto y humilde, no precisa autobombo. Acuérdese, el liderazgo facilitador va detrás de la gente, apoyándola, abriéndole campo, dándole las herramientas, impulsándolos para que crezcan como personas. Y eso crece la productividad en el trabajo. Persistente y comprometido con el bien común. Eso es muy relevante. Persistente y comprometido con el bien común. Y esto lo voy a leer porque me quedó muy lindo y de memoria no lo puedo decir igual. Los CEO actuales están obligados no solo a aprender, sino también a desaprender obsoletos modelos de funcionamiento. Volver a aprender para estar al ritmo de los cambios. Solo con la innovación, a través de estrategias diferenciadoras, podrán desmarcarse de la competencia y crear ventajas competitivas poderosas. ¿Y qué ventaja competitiva más poderosa que tener a su gente súper enganchada, súper motivada, feliz, contenta y saludable? Eso crea enormes círculos virtuosos de productividad. Eso es una enorme posibilidad de hacer una ventaja competitiva realmente diferenciadora. ¿Qué son las empresas saludables? Aquí yo mismo me estoy tapando para leérsela textualmente. Dice, es la que realiza esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar la salud de sus empleados mediante buenas prácticas relacionadas con la mejora de las tareas, siempre la productividad, ¿verdad? El ambiente social y la organización, Salanova y Schofeli. Salanova es una de las autoridades máximas en Europa en el tema de las empresas saludables. Es interesante. Yo tengo algunos videos que en el curso los comparto de ella. El viejo estilo de liderazgo genera obediencia, no compromiso. Eso también es relevante, muy relevante. Una cosa es tener gente obediente en la empresa que le tiene hasta miedo al jefe y otra cosa es tener gente comprometida. ¿Cómo se logra esto? En parte, conociendo sus fortalezas. No es a través de las debilidades. Acuérdense del famoso FODA, ¿verdad? Hoy, la psicología positiva nos ha mostrado de que conocer las fortalezas es el mejor medio para ser más productivo y para ser una mejor persona en la calidad de vida. Hay un sitio que se llama AuthenticHappiness.org, donde hay unos tests interesantísimos, donde usted puede ir a hacerse un test para que conozca cuáles son sus fortalezas. Y a través de sus fortalezas usted puede ser más feliz. Se da mucho énfasis en el feed forward. Yo lo he hecho por años. No en el feedback, sino en el feed forward. No es echarme para atrás. Eso es importante tenerlo presente para que sirva de experiencia, pero lo más importante es lo que vamos a hacer.
¿Cómo vamos a hacer para que las cosas que no salieron bien se remedien? ¿Cómo vamos a hacer? Retroalimentación no hacia atrás, es alimentación hacia futuro, no hacia atrás. Feed forward es más relevante que el feedback. El engagement, esto tiene un problemita ahí con la traducción al inglés, al español. El engagement. Una persona engaged, una persona comprometida en inglés tiene otra palabra, pero una persona engaged interpreta su carrera siempre de una manera positiva. No se siente nunca amenazado. Nunca se siente amenazado. Y no se detiene en errores que cometen. O sea, cometer errores es una parte importante de la evolución del aprendizaje. Hay muchas veces que los jefes no aceptan que la gente se equivoque. Entonces, la gente que se ve amenazada porque si comete errores, hay un problema de gente que estamos castrándola para que tome decisiones y sea creativa. Algunos resultados en la Unión Europea. Estos son números. Programas de promoción de la salud en las empresas tienen un retorno de 5.81 euros por cada euro invertido. La productividad tiene un retorno de 4 y 6 euros por cada euro invertido. El ausentismo disminuye hasta un 36%. Los costos médicos bajan un 30%. Disminuye la rotación, hay más permanencia en las empresas. Estos son hechos. Lo que les he dicho anteriormente está sustentado con hechos. Y esto sigue evolucionando. Ok, ahí parte laboral. Hablemos un poquito de nuestro cerebro, porque es importante en el contexto. Que tengamos una idea de qué cosas realmente podemos hacer hoy con nuestro cerebro. ¿Qué cosas hoy nuestro cerebro es capaz de hacer? Es el mismo de hace miles de años. El último gran cambio evolutivo se dio más o menos hace 50.000 años, cuando se terminó de se terminó de formar el córtex prefrontal del lado izquierdo, que es el de las acciones ejecutivas. 50.000 años. La evolución no tiene prisa. Los que nos inventamos el corre-corre somos nosotros. Y su principal objetivo es preservar la especie. Sigue siendo el objetivo de nuestro cerebro preservar la especie. Ante cualquier situación de riesgo que perciba, aparece el miedo, aparece el cortisol y lo que sigue es hacer cualquier cosa para preservar la especie. Solo se puede prestar atención a una cosa a la vez. No es posible. Ya les voy a poner un experto hablando de esto. Las multitareas, que nos hemos creído el mito de las multitareas, lo único que provocan es un cansancio cognitivo fuerte, con muchas posibles consecuencias. Nuestros pensamientos, todos nosotros, nuestros pensamientos, 7.700 millones de personas en el mundo, tenemos todos un cerebro diferente, no hay uno igual que otro. Ya en el curso, los que se metan al curso, veremos muy a profundidad esto. Pero somos el producto de nuestra herencia, de nuestras creencias y de nuestra experiencia. Y eso nos genera pensamientos todos los días, como 30.000 al día. Y esos pensamientos se pueden convertir en emociones. Y las emociones se convierten en conducta. Por eso es tan importante conocer estas cosas para aprender a tomar control real de nuestra vida. Si no, ¿cómo cambiamos las cosas si no tenemos un control, si no tenemos una gobernanza real de nuestra vida? Eso nos crea unos paradigmas y todos vivimos cargados de paradigmas. La memoria, hay muchos mitos ahí, muchísimos mitos. Hay mucho ya conocimiento sobre la memoria. El cerebro no se sabe al 100% cómo funciona, todavía no, pero en los últimos 30 años el conocimiento que se ha desarrollado es una cosa espectacular. Y hoy sabemos muchas cosas, incluyendo el tema de la memoria, que hay muchos mitos ahí. Ojo lo que dice García Márquez. La vida no es lo que hemos vivido, sino lo que recordamos de ella para contarlo. Todo se olvida. Es que no es posible recordar las 24 horas del día de ayer. Imagínese el consumo de energía que eso significaría. El cerebro es el 2% de la masa corporal, pero consume el 20% de energía. Imagínense, solo tratar de recordar lo de ayer. Todo se olvida. Por eso es importante. La memoria funciona, usted presta atención a algo. Si no le presta atención, no queda nada en la memoria. Le presta atención a algo, lo lleva a la memoria y luego lo evoca para algún fin. Cuando usted lo evoca, usted lo saca de su memoria. Ojalá la memoria a largo plazo, que es donde están las cosas permanentemente. Así es como funciona, si presta atención. Esto me interesa mucho que lo vean. Esto es lo que un neurocientífico, Facundo Manes, es de las autoridades máximas que hay en el mundo entero en este momento, es argentino. Ojo a lo que nos dice del tema del cerebro.
Mi nombre es Facundo Manes, soy neurólogo y neurocientífico. Todo lo que somos y hacemos lo hace el cerebro, desde respirar, a veces estamos respirando automáticamente sin darnos cuenta, a veces como ahora sabemos que respiramos conscientemente, hasta resolver los problemas filosóficos más complejos. Todo lo hace el cerebro. Si a nosotros nos trasplantan el corazón y sobrevivimos, vamos a ser los mismos. Si tenemos un trasplante de hígado o de pulmón y sobrevivimos, seremos los mismos. Pero si tenemos una lesión estratégica en el cerebro, podemos perder nuestras memorias, nuestra identidad, cambiar la personalidad. Todo lo que vemos alrededor lo construyó el cerebro. Somos cerebros con patas. Todos tenemos el potencial creativo, pero la creatividad no ocurre al azar, no es que vamos a ir caminando por una plaza, va a venir un rayo y nos va a meter una idea genial que cambie la historia de la humanidad o que cambie algo que no pensamos. Hay ciertas condiciones que favorecen la creatividad. Primero es estar preparado, prepararse para algo, para cocinar, para ser neurólogo, para ser mecánico, para pintar, para escribir. Pero primero hay que prepararse, eso requiere muchos años, es una etapa de preparación que requiere años. Luego, un periodo de incubación donde uno tiene que, además de la preparación que tiene para resolver tal o cual problema, tiene que concentrarse casi obsesivamente en un problema determinado. Es más, el pensamiento obsesivo en un problema refresca las ideas. Es más, las obsesiones, las ideas obsesivas, no el ser obsesivo, pero las ideas obsesivas correlacionan con creatividad. Incluso más que el coeficiente intelectual si uno está en un rango de coeficiente intelectual normal. Además de estar preparado y de pensar obsesivamente un problema, luego hay que relajarse. Los momentos eureka, ajá, surgen cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos entre dormidos o en el sofá haciendo nada, bañándonos y disfrutando el agua que nos pega en la cara. Pero además para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco. Estar preparado a equivocarnos. Nadie ha creado algo importante sin haberse equivocado muchas veces antes. Y acá tenemos dos adversarios, que son la sociedad y la educación, que muchas veces estigmatizan el error. La gente no quiere equivocarse, tiene miedo de equivocarse. Hay que equivocarse. Y además es importante trabajar o estar en un contexto creativo. Eso es lo que diferencia muchas de las mejores universidades de las universidades que están abajo del ranking. Las computadoras son las mismas, las vestimentas de los alumnos y profesores son las mismas, las paredes son las mismas. Pero lo que hace la diferencia es que en las mejores universidades casi todos quieren cambiar el mundo. Así que para crear hay que estar preparado, luego obsesionarse en un problema, relajarse, ahí suele aparecer el momento ajá. Además hay que estar un poco loco, preparado para equivocarse y si es posible es necesario trabajar en un contexto creativo. Hoy es común estar trabajando en la computadora, en un documento, en un texto, a su vez chequear Facebook, Twitter, emails, el diario, los textos en el teléfono. Eso es un cambio de tarea rápida y eso baja el rendimiento cognitivo y genera estrés. Nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. La multitarea es otra cosa. Uno puede tener varios proyectos en paralelo, pero trabajar en un proyecto por vez y luego cambiar y concentrarse en el nuevo proyecto. Pero lo que hacemos diariamente, muchas veces, es hacer un cambio de tareas permanente. Y eso, como dije, baja el rendimiento cognitivo, genera estrés y ansiedad, porque nuestros recursos cognitivos son limitados. Así que, tomemos un ejemplo, manejar y mandar un texto por teléfono tiene la misma incidencia de choque que alguien levemente alcoholizado. Manejar con manos libres incluso tiene la misma incidencia de choque que alguien alcoholizado. Entonces, hay que hacer muchas cosas, pero de a una por vez. Este cambio de tarea permanente nos desgasta, nos baja la atención y nos hace menos productivos. La mayor parte del día tomamos decisiones que no son conscientes, vivimos en piloto automático. Estas decisiones están influenciadas por la emoción del presente, pero también por aprendizajes, emociones y experiencias pasadas. Y estas toma de decisiones no llegan a la conciencia y cambian en un contexto en permanente cambio. A veces somos racionales, a veces tomamos decisiones deliberadas, lógicas, pero para tomar decisiones deliberadas y lógicas
necesitamos dos cosas que no tenemos casi siempre. Una es recursos cognitivos. Nuestros recursos cognitivos son limitados. Y además necesitamos saber el porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. Y muchas veces, la mayor parte del día no tenemos el porcentaje de riesgo y beneficio de cada opción. Así que por suerte, en miles de años, el sistema nervioso desarrolló un sistema de toma de decisiones que es automático, no llega a la conciencia, está influenciado por la emoción presente, pero también por experiencias previas, por emociones previas, y cambia según el contexto. Pero también la gente que nos rodea, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, influyen en la manera que sentimos, decidimos y pensamos. E incluso las sociedades en que vivimos y las historias de las sociedades del contexto en que vivimos crean sesgos mentales que inciden en la manera que sentimos, pensamos y decidimos. En síntesis, vivimos tomando decisiones. La vida es tomar decisiones. No podríamos tomar decisiones racionalmente. Por eso, por suerte, tenemos un sistema automático de toma de decisiones que no es consciente y está influenciado por la emoción. A veces somos racionales, pero también dependemos de quienes nos rodean y en las sociedades que vivimos. Antes se pensaba que había que dejar de lado a las emociones para tomar una decisión racional. Hoy sabemos que las emociones y la razón trabajan juntas en equipo para la toma de decisiones. La ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia humana en toda su dimensión. Puede medir un aspecto de la inteligencia que es el coeficiente intelectual, que mide ciertas cosas que correlacionan con éxito en la vida si las cosas que hacemos en la vida tienen que ver con lo que mide el coeficiente intelectual. Pero hay otros tipos de inteligencia, el humor, la ironía, la empatía. La empatía significa sentir, pensar qué siente el otro, imaginarse qué siente el otro, inclusive sentir lo que siente el otro. Surge la inteligencia emocional, la inteligencia social, que también predice el liderazgo, mucho más que el coeficiente intelectual. Hoy, aunque hay algunos test y maneras de medir experimentalmente la inteligencia emocional y social, no se puede medir. Pero existen, son muy importantes y muchas veces correlacionan con éxito en facetas de la vida, la inteligencia social y emocional, más que el coeficiente intelectual. Por ejemplo, en el liderazgo. Muchos líderes tienen un coeficiente intelectual menor que otras personas, pero tiene, dentro de la normalidad, pero tienen una inteligencia emocional y social que todavía no podemos medir, muy alta, y eso correlaciona con liderazgo, por ejemplo. Las emociones nos ligan con nuestro pasado evolutivo. Por ejemplo, Darwin ya había descrito que los humanos compartimos con otras especies emociones básicas como el miedo, la ira, el disgusto, la sorpresa, la alegría, la tristeza. O sea que las emociones nos ligan con nuestro pasado evolutivo, pero somos seres emocionales y además las emociones nos separan de nuestro pasado evolutivo, porque nosotros los humanos tenemos emociones que son únicas de los humanos, la culpa, la vergüenza, el orgullo, y depende de la cultura. No es lo mismo la culpa en España o la vergüenza en España que en Medio Oriente o en algunos lugares de África. Entonces, somos seres emocionales. Las emociones le dan color a nuestra vida mental, son claves para las decisiones, son claves para consolidar la memoria. Nos unen a nuestro pasado evolutivo las emociones básicas, pero las emociones secundarias, más complejas, nos separan de nuestro pasado evolutivo. Pero la respuesta es sí, somos seres emocionales y las emociones le dan color a nuestro estado mental. Bueno, ahí está la voz de un experto en el tema, un experto muy experto. Emociones. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque esto está interesante. Somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo que somos seres racionales. Eso no es cierto. Lo acaba de decir Facundo y es absolutamente probado 1000 veces. Somos producto de nuestras emociones que ocasionalmente razonamos. La definición de salud según la Organización Mundial de la Salud, y eso es bien relevante porque tiene mucho que ver con el tema de la felicidad. Todo esto que estamos hablando no se desliga del propósito, que es cómo hacemos para tener una mejor calidad de vida. La salud de la gente no es la sola ausencia de enfermedad, sino que es el bienestar físico, emocional y psicosocial. Ojo, no es solamente no estar enfermo. Las emociones son el nexo entre nuestro cuerpo y el cerebro. Tienen una función adaptativa del organismo a lo que nos rodea. Son pasajeras, son de muy corta duración, vienen y van permanentemente. Si nosotros le prestamos toda la atención a las emociones, posiblemente se van a convertir en una conducta, en una acción, y ahí es donde está el chiste de todo esto. ¿Cómo hacemos para que los pensamientos
emociones no se transfieren necesariamente a conductas, y ahí es donde viene la conciencia de la administración de la vida. Eso lo veremos muy profundamente en el curso, que ya la universidad incluso tiene varios cursos que están hechos para empresas. Se les acomoda a la medida de la empresa, a los horarios de la empresa, y ya sea en el caso una charla o un curso completo de 18 horas sobre este tema, también se puede impartir abierto, como va a ser ahora en septiembre, o en privado a las empresas que así lo requieran. Somos emocionales antes que racionales, somos autosaboteadores, eso nos encanta, es una forma de nuestro cerebro de preservar la especie, de que no se hagan cosas nuevas, porque eso puede significar riesgo a lo que ya sabemos y conocemos. Entonces nosotros nos saboteamos, somos nuestra peor parte es cuando nos ponemos autosaboteadores y vamos a emprender algo y empiezan los pensamientos negativos alrededor y el miedo alrededor de esas cosas. Deberíamos tener una mayor autocompasión, deberíamos querernos más, porque a final de cuentas, lo más importante que hay en esta vida soy yo. Los demás no van a estar nunca bien si yo no estoy bien. Entonces es importantísimo desarrollar esa autocompasión. El ser humano, por su naturaleza, es altruista, manifiesta siempre gratitud, es colaborativo, trabajo en equipo, generoso, empático. Esa es nuestra naturaleza. No rechacemos este tipo de cosas. En estos tiempos de pandemia, muchas de estas cosas han quedado manifiesto. Y la gratitud, decía Séneca, es la madre de todas las virtudes. Practicar la gratitud, eso crea felicidad. Estrés, y esto vamos a pasarlo un poquito rápido porque quiero llegar al final con tiempo. El distrés es el estrés positivo, el estrés creativo, y el eustrés es el estrés negativo. El estrés que causa problemas. ¿Son necesarios para la vida? No podemos haber sobrevivido si no tenemos estrés. El ciclo circadiano es un ciclo de 24 horas donde siempre está presente el cortisol. Nuestras preocupaciones constantes son las que nos generan el estrés. Preocupaciones, y la palabra lo dice, ¿verdad? Ocuparse antes de, ¿verdad? Preocupaciones. La ficción y realidad, el cerebro no hace diferencia entre las cosas que son ficción y son realidad. Si yo les dijera ahorita que empiecen a pensar en un limón ácido, que empiecen a imaginárselo, el color verdecito del limón, el brillo que tiene, la suculencia, el meterlo a la boca, la sensación que se siente, empezamos a salivar. Simplemente porque le estamos diciendo a nuestro cerebro, esto y esto, pero no es real. El cerebro no distingue entre ficción y realidad. Por eso es que nos enfermamos con el tema de las ansiedades y las depresiones. Por vivir en el pasado o por vivir en el futuro, cuando la única realidad que tenemos es el presente. El miedo excesivo activa el estrés. Cuando hay miedo excesivo, activa el estrés. Y el estrés, cuando se vuelve tóxico, es sinónimo de sufrimiento. Y así está la sociedad. Recuerden lo que vimos al puro principio. Mucho sufrimiento. Efectos: proceso inflamatorio, pérdida del sueño, envejecimiento precoz, aumento del peso corporal, cortes de memoria, acné de espinillas, periodos menstruales irregulares, caída de pelo, sudor en las manos y un poquito de como hormigueo en las puntas de los dedos, tobillos y sensaciones de frío, las migrañas, las contracturas musculares, las itis, gastritis, colitis y toda esa colección de itis, el taco en la garganta, ansiedad, depresión, diabetes, hipertensión, derrame cerebral, paro cardíaco, la muerte. Estrés crónico es una enfermedad que mata. Y es peor que una pandemia porque si no pone cada uno de su parte, incluyendo la parte laboral, vamos irremediablemente hacia tener alguno de los efectos. Estos de arriba son manejables, pero siempre son muy molestos. Pero ya cuando hablamos de depresión, diabetes, hipertensión, derrames, paros cardíacos, ya estamos hablando de cosas muy serias. Y no sabemos a quién le va a dar y en qué momento le puede dar por un estrés descontrolado. Predictores para ser feliz. Cada uno de estos temas da para mucho conversar. Todos sabemos que el tema que comer bien es necesario. La felicidad no es un resultado. La felicidad es un camino de todos los días.
No se llega a ser feliz y es ya cumplir la meta, ya. No, eso no existe. Quijote le dijo a Sancho, Sancho, recuerda que la felicidad está en el sendero, no en la posada. No es un resultado que se obtiene, es un vivir con propósito día a día, estando en el presente. Y eso significa muchas cosas. Comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. Esto es súper, pero súper relevante. Cuando dormimos, el cerebro está reparando las situaciones corporales que sucedieron en el día, está consolidando la memoria de las experiencias y los conocimientos nuevos que pasaron en el día y muchas cosas más. No se sabe todo lo que sucede todavía cuando estamos durmiendo bien, pero sí se sabe lo que sucede cuando no dormimos bien. Y ustedes lo han experimentado cuando no logran dormir bien. Es súper necesario para una buena vida tener un buen sueño. Desafiar el cerebro a aprender. Eso significa tener una vida sana, un cerebro sano. Desafíelo permanentemente a aprender. No hay edad para aprender. Siempre es posible estar aprendiendo y eso garantiza un cerebro sano y garantiza la posibilidad menor de adquirir enfermedades degenerativas cuando usted siempre está teniendo experiencias nuevas o aprendizajes nuevos, pero de verdad, que signifiquen un desafío para el cerebro. Mindfulness es una forma de vida, tiene que ver mucho con la meditación, pero es simplemente una forma de vida. Hay un capítulo en el curso que son 2 horas dedicado a mindfulness, donde hay una doctora que nos ayuda con eso, para el control del estrés. El mindfulness tiene ya asidero científico. ¿Qué es lo que sucede? Cosas positivas suceden en el cerebro cuando uno aprende a vivir solo en el presente, que la única certeza que usted tiene en su vida es el presente. Y las buenas redes sociales. No Facebook, nada de eso, no. En la vida real, las buenas redes sociales son el mejor condimento, la mejor apuesta que usted puede hacer para tener una mejor calidad de vida. Siempre. ¿Con quién puedo contar en la vida? ¿Con quién me relaciono? Tu mejor versión, ¿quién soy yo? Conocerme es el inicio de la salud, conocer mis fortalezas y utilizarlas, no mis debilidades. Cuando a Tiger Woods le preguntaron un día de qué hacía él para trabajar sus debilidades, él dijo, yo mis debilidades casi no las trabajo. Yo me he esforzado mucho por ser muy bueno en mis fortalezas y ser cada vez mejor en la aplicación de mis fortalezas. Lo mismo le respondió a una pregunta similar Roger Federer y lo mismo respondió en su momento en una pregunta similar Michael Jordan. Y hay evidencia científica. Si usted se enfoca en conocer sus fortalezas y utilizarlas al máximo, va a tener una mejor calidad de vida, va a tener un mejor desempeño laboral, va a ser una mejor persona y por añadidura va resolviendo las debilidades, pero no son tan necesarias. Conocer mis limitaciones, miedos y barreras. Aceptarme, conocer que se tienen limitaciones y que se puede equivocar. Aceptar lo que hay. No se puede cambiar el momento presente, es lo que hay. Nada hace con juzgarlo y no aceptarlo porque el presente no va a cambiar. Este momento que estamos viviendo es el que es. Si usted se pone a juzgarlo, no va a cambiar. Si usted no lo acepta, no va a cambiar. Y esa es la vida. La única certeza que tenemos es el momento presente. El pasado no existe y el futuro tampoco. Y nos la pasamos en el pasado y en el futuro, y en el pasado y en el futuro, y eso nos enferma. El pasado crea depresión y el futuro nos crea ansiedad. Mis defectos se contrarrestan con mis fortalezas. Tu mejor versión, conocimientos, más voluntad, más propósito de vida multiplicado por la pasión. Esto es de una psiquiatra española, Marian Rojas, y me pareció fantástico compartirlo con ustedes. Conocimientos. La suerte favorece únicamente a la mente preparada. Lo dijo Facundo Manes antes. Conocimiento, hay que prepararse. Voluntad, posponer el foco en recompensa inmediata. La recompensa inmediata solamente nos hace esclavos de la inmediatez, pero es sumamente pasajero. En algún momento la voluntad tiene que ser tan férrea como para posponer algunas recompensas inmediatas en busca de un bien posterior mayor que una recompensa inmediata. A base de esfuerzo, y hay que renunciar a ciertas cosas. Propósito de vida es muy importante. No existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Séneca. Hay que tener un propósito de vida diariamente.
diariamente y revisarlo por lo menos una vez al año. Cuando usted revisa su propósito de vida y se da cuenta que no está encajando, que no está logrando el peso que tiene que tener en el logro, se dará cuenta de que depende de usted que realmente funcione y no de nadie más. No hay propósito, se vuelve esclavo de la inmediatez. La pasión, ligada al positivismo. Positivismo, acuérdese, es tomar acción, tomar control de mi vida, conocer las cosas que tengo que conocer, preparar lo que tengo que preparar, profundizar, pero yo quiero realmente controlar mi vida, dejar de vivir en piloto automático y dejar de estar viviendo en respuestas a los estímulos externos, porque muchos de esos estímulos externos no me suman, me restan, pero yo necesito realmente controlar mi vida. Si ustedes después de esta conversada se llevan la inquietud, la curiosidad de tratar de tener un poco más de conciencia de su vida, ya es un gran paso. Es un gran paso porque no la gobernamos 100%. Somos muy automáticos. Y la pasión no suma, sino que multiplica, ¿verdad? El positivismo sabe ver un proyecto, el positivo sabe ver un proyecto y el pesimista encuentra excusas para no empezar. Se vive solo una vez, Snoopy. Errado. Se muere una sola vez. Se vive cada día. Todos los días son diferentes. Todos los días tiene que haber un propósito. Terencio, romano, autor de comedias de teatro, años 159 a 194 antes de Cristo. Terencio dice, y lo leo textualmente, voy a quitarme de aquí para no estorbarme. Terencio dice, comete un gran error la gente que cree que la autoridad forjada en el rigor más puro es mejor que la autoridad fundada en el cariño, porque este segundo es el que genera respeto y compromiso con los resultados. Encontré lo siguiente en la web. Aquí está mi dirección de correo electrónico personal y tengo una página donde pueden entrar. Ahí hay muchos temas, hay conversaciones con gente especializada, bien interesantes, conversaciones cortas. Ahí hay muchos temas de todo esto, está más a profundidad. Es una página muy dinámica, hay cosas muy interesantes. Y ese es mi correo electrónico o el de la universidad, por si gustan mandarme sus consultas o cualquier curiosidad que tengan al respecto. Yo encantado de la vida de responderles. Recuerden, el curso empieza el 8 de septiembre y son 9 sesiones de 2 horas, de 6 a 8, los miércoles. Habrá mucho investigación, habrá mucho compartir, habrá mucho experto dándonos consejos cortos y conocimientos cortos como el que nos dio ahora Facundo Manes, y profundizaremos evidentemente en todos los temas que hemos visto hoy. También este curso, como les dije, se da, ya la universidad lo tiene para dar en las empresas, este y otros cursos hechos a la medida de la empresa, o charlas similares a estas, pero quizá con un foco más específico y no tan abierta en todos los temas como en este momento. Este es mi autor favorito en América Latina. Todo aquel que deja para después un gusto, un amor, un café, es evidente que no tiene la conciencia de lo efímera que es la vida. Mario Benedetti. Jóvenes, les agradezco muchísimo su presencia. Tenemos muchas preguntas, profesora. Por acá tengo una para que tal vez nos dé tiempo y bueno, Claro. como lo dijimos al inicio, las demás usted las contesta después una a una vía correo. Pregunta Isabel Chang. Si Costa Rica es considerado uno de los países en donde los trabajadores laboran muchas más horas comparadas con otros países y la mayoría de estas horas no son productivas, ¿por qué el país no mejora en el aspecto de ser más productivos en vez de que el trabajador invierta tantas horas en no ser tan productivos? Ajá. El país no imita a aquellos países que tienen un rango de productividad más alto. Hay un tema aquí interesante y es que la cultura no se puede obviar. La cultura, recuerde que son nuestras, la forma en cómo hacemos las cosas en lo personal y eso se convierte finalmente en grupal. Y, por ejemplo, todo el mundo dice, qué lindo como Dinamarca, pero ellos tienen una herencia cultural diferente a la nuestra. Además, en Dinamarca se atrevieron a cambiar muchas cosas, hace 30, 40 años, muchas cosas, y cambiaron la cultura a través de la forma más sostenible posible.
que es a través de la educación de los niños. Solo por ahí es posible cambiar la cultura de una manera vigorosa y sostenible en cualquier país. Pero sin embargo, las empresas no son países y las empresas sí pueden hacer cambios en sus transformaciones culturales. Por eso al principio les hablé de lo importante que es el tema cultura. No es por trabajar más. Y esta pandemia nos mostró algo bien interesante. Había una reticencia enorme en muchas empresas en Costa Rica, muchas, con el tema de la flexibilidad laboral y con el tema del trabajo en la casa, que la tecnología hoy sirve para eso. Hay mucha gente que puede hacerlo desde casa. Había una reticencia enorme y hoy, con la pandemia, no quedó más remedio que hacerlo. Y eso trae un cambio forzado, pero es un cambio finalmente, y las empresas siguen siendo productivas. Más bien el lío complicado es que la gente que trabaja desde casa tiende a trabajar más horas todavía de las que trabajaba en la oficina. Pero los cambios se pueden hacer en la medida que los empresarios, los líderes a nivel de empresas, asuman realmente conocimientos nuevos y dejen atrás sus viejos esquemas. Porque lo que fue bueno antes no necesariamente es bueno ahora. Más que todo está cambiando tanto. Los jóvenes hoy en día permanecen más o menos 4.5 años en una empresa. Y los millennials, que son más jóvenes todavía, se estima que para cuando estén en edad de jubilación, habrán cambiado 15 veces de trabajo. ¿Otra más? Sí, bueno, hay muchísimas preguntando del curso, entonces puede ser, ya usted lo contó, pero vamos a repetirlo. El curso se llama Gerencia de la Felicidad en Tiempos de Crisis, inicia el 8 de septiembre y sí, es 100% virtual, 100% en vivo, algo parecido a la dinámica de hoy, y es un curso interactivo con fundamentos teóricos y científicos, pero se desarrolla prácticas y herramientas para explorar cómo ser feliz. Para más información, por ahí vamos a dejar el correo. Y la otra pregunta que tenemos es sobre el lugar donde usted mencionó para el test de las fortalezas. Ok. AuthenticHappiness.org. Esto es de Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania. Él es el creador, es uno de los co-creadores, pero es el principal creador a finales de los 90 de la psicología positiva. Y AuthenticHappiness.org. Ahí hay muchos tests interesantísimos, incluso para los hijos. Y bueno, y conocerse a sí mismo, el autoconocimiento es una de las claves. En este curso, yo lo que les voy a transmitir, más lentamente que la rapidez con que hicimos ahora, es lo que la ciencia nos tiene que decir sobre la calidad de vida, sobre cómo construir un propósito de vida, sobre cómo, herramientas sobre cómo hacer para vivir en el presente, cómo conocer el manejo de las emociones, cómo hago yo para tener una mejor versión de mi vida. Pero no existe una pastilla mágica, no existe nada que sea así. Tiene que ver con empeño, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con esfuerzo y sobre todo con conciencia. Querer gobernar realmente mi vida y dejar de vivir en respuestas automáticas, que lo dijo muy claro Facundo Manes. Así vivimos, porque así está diseñado nuestro cerebro, producto de la evolución. Ojalá se atrevan a ser felices y el curso les podría dar muchas luces de cómo iniciar ese camino. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre el tiempo. Solo a los que están preguntando por el video, este se subirá al Facebook de la universidad. Ahí nos pueden seguir, ahí va a estar subido y cualquier cosa ahí pueden obtener y le pueden escribir al profesor. Por aquí pusimos la dirección de correo de rodrigo.sanchez@ulead.ac.cr. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias al profesor. Que tengan un lindo día. Gracias. Que estén todos muy bien y muchas gracias por atreverse. Ojalá lo logren. Que estén muy bien.